Quisiéramos entonces pedirle a la representante de la agrupación Paso Hondo Nativo, señora Paulina Collado, que pudiera pasar a la mesa a exponer, con quien usted desea ser acompañada. ¿Hay alguna presentación? Perfecto, asiento. ¿Perdón? ¿Alguien tiene que...? Sí. Puede sentar, ahí mismo hay un micrófono. Aló, aló. Ahí se me escucha. Bueno, primero que nada, quiero, por intermedio del señor presidente, agradecer la invitación de esta comisión para exponer el conflicto que nos afecta actualmente en Paso Hondo. Bueno, me presento, yo soy Paulina Collado, vocera de la agrupación vecinal Paso Hondo Nativo, que nos formamos a comienzos de este año para defender la flora y fauna de los cerros de Paso Hondo frente a la amenaza de distintos proyectos inmobiliarios que se quieren ejecutar en este sector. A lo largo de la presentación voy a dar distintos detalles, antecedentes acerca de este conflicto, y para partir quiero señalar que la ubicación de Paso Hondo se encuentra al norponiente de la comuna de Quilpué, limitando al oeste con la ciudad de Viña del Mar, tal como lo muestra el plano de la presentación. Y Paso Hondo es una zona estratégica desde el punto de vista de la conectividad, ya que se conecta tanto con las ciudades costeras, Valparaíso y Viña del Mar, como hacia el norte con Reñaca Alto y Concón. En el plano se puede observar el lugar afectado por estos proyectos inmobiliarios y corresponde a uno de los últimos cerros de Paso Hondo que tiene presencia de bosque nativo, específicamente de bosque esclerófilo. Se trata de dos predios de las inmobiliarias Vista Sol y El Mirador que suman cerca de 11 hectáreas. Sí, este cerro se encuentra en medio de esta zona del sector de Paso Hondo. Como ustedes pueden observar, ya casi todo este sector ha sido construido, ha sido edificado desde el año 1998. Y se pueden observar ahí los condominios que existen y también la villa más antigua, que es la que se denomina Villa Paso Hondo. Por otra parte, y esto es bastante relevante para el conflicto que nos afecta, es que Paso Hondo y este cerro en particular se vincula con la zona norte de Quilpué. Forma parte de esta zona norte, que es un sitio de alto valor para la conservación por su biodiversidad y que fue declarado así por el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso. Da cuenta de este hecho que el cerro de Paso Hondo y la zona norte de Quilpué comparten especies vegetales y animales que están asociadas al denominado bosque esclerófilo costero, que es el que existe en la región de Valparaíso. ¿Y por qué decimos que es relevante este antecedente? Porque en el caso de que se lleguen a ejecutar estos proyectos inmobiliarios, estaría afectando una zona de transición, que es la que permite que las zonas núcleos de la zona norte, que es donde se encuentran las especies vulnerables, como por ejemplo los bellotas del norte, los lingue, el naranjillo, implicaría que la acción antrópica se proyectaría justamente sobre estas zonas de transición. Por lo tanto, este bosque denso que existe en el cerro a continuación de estos predios de Paso Hondo comenzaría a ceder. Ahora bien, para entender la razón por la cual actualmente estos proyectos inmobiliarios pueden ser ejecutados por estas empresas, hay que revisar la historia urbanística de Paso Hondo. Tal como sale en esta línea de tiempo, en el año 1995 fue modificado el Plan Intercomunal de Valparaíso, y lo que se hizo fue que se declaró a Paso Hondo como una zona de extensión urbana, ya que antes era una zona rural.
Luego, en 1996, fue modificado el Plan Regulador de Quilpué del año 1971 y se incorporó la zonificación G1, cuyas características eran que se trataba de uso habitacional de alta densidad, ya que incorporaba una densidad, tal como le digo, de 750 habitantes por hectárea, y también no establecía un límite de altura para la edificación. Esto nos lleva a que en noviembre del año 2018 se aprueba el permiso de edificación del proyecto de la inmobiliaria Vistasol, y luego en enero de 2019 se aprueba el permiso para la inmobiliaria El Mirador. Esto todo se hizo durante el proceso de actualización del Plan Regulador de Quilpué, ya que existió un congelamiento fallido de los permisos. Por lo tanto, los permisos se otorgaron durante el proceso de actualización del Plan Regulador de Quilpué, ¿ya? No, lo que sucedió es que se inició un proceso de congelamiento, pero este resultó fallido, ya que tuvo unos problemas legales y por lo tanto al final no se pudo concretar, y durante todo este proceso de actualización no hubo congelamiento, y por lo tanto es lo que sucedió en Quilpué, que se aprobaron un sinnúmero de proyectos en distintos sectores de la ciudad, mientras justamente se actualizaba. Entonces, en julio del 2019 se aprueba finalmente este nuevo plan regulador, y lo que hace es cambiar nuevamente la zonificación, incorpora la zonificación ZR8, donde vuelve a disminuir la densidad a 40 habitantes por hectárea y pone como límite de altura a 2 pisos. Entonces ahí se puede notar la diferencia entre esta antigua zonificación y la nueva. En cuanto a las características de los proyectos inmobiliarios, como aparece en la tabla, se trata de 5 edificios que van desde los 15 a los 17 pisos y también 22 casas. Suman en total 492 viviendas y 484 estacionamientos para vehículos. Como ya lo mencioné, la superficie total predial es cerca de 11 hectáreas y la superficie a edificar serían un poco más de 4 hectáreas. En atención a la envergadura de las características de estos proyectos inmobiliarios, es que nosotros como agrupación consideramos que afectarían gravemente los componentes ambientales que existen en los cerros de Paso Hondo. Estos componentes son la flora, la fauna nativa y también el patrimonio arqueológico. En relación con la flora nativa, se ha constatado la existencia de distintas especies que se encuentran en estado de conservación, como por ejemplo una que se denomina Aquilesia gramínea, que está en estado de conservación vulnerable y es la que ustedes pueden ver ahí en la primera foto. Esa especie es característica de la zona central, particularmente se pueden encontrar poblaciones en la ciudad de Quilpué, y justamente en uno de estos cerros hemos podido constatar en terreno la existencia de ella. En relación con la fauna, también se ha podido apreciar que existen especies animales en estado de conservación, como por ejemplo la culebra de cola corta, la culebra de cola larga y también distintas especies de lagartijas, tal como aparece ahí en la presentación. La primera foto se trata de una culebra de cola larga. Todo esto fue constatado en campañas en terreno por expertos especialistas que nos colaboraron para realizar estos informes. Por último, el tercer componente se trata del patrimonio arqueológico. En relación con este punto, existe una piedra tacita en los cerros de Paso Hondo que se halla a 13 metros del límite predial del Mirador. Esta piedra tacita fue analizada y constatada por el Consejo de Monumentos Nacionales, y lo que señaló el Consejo fue que estos restos arqueológicos dan cuenta de asentamientos humanos, por lo que es posible que se produzcan nuevos hallazgos en esta zona. En relación con todo lo anteriormente dicho, es que el objetivo de nuestra agrupación es velar por la preservación del bosque esclerófilo costero frente a la amenaza de todo proyecto que se quiera ejecutar en esta zona y que ponga en riesgo su valor ambiental. En relación con el objetivo de nuestra agrupación, es que nosotros realizamos distintas acciones desde que nos conformamos como grupo, ya sea tanto por la vía judicial como también acciones con sentido social y político. Una de estas acciones fue interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra las empresas inmobiliarias para que éstas ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental debido justamente a la alteración que provocarían en esta zona. También
interpusimos un recurso administrativo ante CONAF respecto de los planes de manejo y de trabajo que fueron aprobados para el descepado de las especies arbóreas que existen en estos predios. Y en cuanto a las acciones de carácter social y político, llevamos adelante una campaña de recolección de firmas, logrando reunir 1000 firmas de vecinas y vecinos de Quilpué y también de otros sectores. También hemos realizado asambleas informativas y actividades de difusión para la comunidad, tanto de Paso Hondo como de los sectores aledaños, que también se verían afectados por la ejecución de estos proyectos inmobiliarios. Por último, para terminar esta parte, quisiera compartir ciertas reflexiones que hemos ido realizando en base a la experiencia sumada en el trabajo de defensa de este cerro de Paso Hondo. En tal sentido, la principal tiene relación con que hemos evidenciado la falta de espacios de democracia ambiental, lo cual vemos que se proyecta en 2 dimensiones. Una es la participación pública en materia medioambiental, como por ejemplo que no existan mecanismos de participación en los procesos de aprobación de los permisos de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales y también en los procesos de aprobación de los planes de manejo o trabajo por parte de CONAF, que es justamente lo que nos sucedió a nosotros. Y por otra parte, lo relativo al acceso a la información y que tiene que ver también con la dificultad que hemos tenido para acceder al contenido de los planes de manejo. Y en estos puntos va a ahondar nuestro abogado Cristian Paredes, así que lo dejo con él. Muchas gracias. ¿Puede dar su nombre para el registro, por favor? El botón negro debajo del... Sí, muchas gracias. Mi nombre es Cristian Andrés Paredes Letelier. Soy abogado de la agrupación Paso Hondo Nativo. Y la idea de esta parte, que es un poquito más breve, es exponerles cuáles son algunos de los vicios que nosotros hemos podido evidenciar en este largo y tortuoso proceso, en realidad, que tiene que ver con la defensa del bosque nativo de la zona norte de Quilpué y particularmente de la zona de Paso Hondo. En este sentido, muy vinculado a lo que decía anteriormente Paulina, nosotros hemos evidenciado, por decirlo de alguna manera, distintos vicios en el actuar de CONAF, que como ustedes saben es una corporación de derecho privado, pero actúa como un verdadero ente administrativo, que podrían dar cuenta de un problema que no es aislado a nuestro juicio, sino que podría ser un problema de envergadura mayor. En este sentido, nosotros encontramos que la CONAF, al menos en este caso, no ha actuado a la altura de la misión institucional que está llamada en alguna medida a satisfacer. Y esto nosotros hemos evidenciado en distintos vicios, pero aquí vamos a exponer al menos 3. En primer lugar, tenemos la reserva del contenido de los planes de manejo, o el secreto del contenido de los planes de manejo, que es algo que ya había salido anteriormente en la comisión investigadora que se había conformado al efecto. En segundo lugar, inobservancia de la normativa sobre pendientes contenida en el Reglamento de Suelo, Aguas y Humedales, que es un reglamento bastante específico que surge de la Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, la 20.283, pero que al parecer ha sido bastante inaplicado, por decirlo de alguna manera. Y en tercer lugar, encontramos como tercer vicio una aplicación, a nuestro juicio, hiperrestrictiva en lo que tiene que ver con aquellas normas de mayor protección forestal que se refieren a especies particularmente nativas y endémicas clasificadas en algún estado de conservación por el Ministerio del Medio Ambiente. En lo que se refiere al primero de estos vicios, a nosotros nos parece bastante grave. En lo que se refiere a la reserva del contenido de los planes de manejo, hay que decir que el mes de julio la CONAF aprobó un plan de manejo para la corte y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles que había previamente ingresado a la inmobiliaria Vistasol S.p.A. El mismo mes de julio, 5 días después, si mal no recuerdo, Paulina solicitó mediante el portal de transparencia tener acceso precisamente al contenido de este plan de manejo y la respuesta que obtuvimos de CONAF el mes de agosto fue denegándose esa solicitud, fundándose en la oposición en este caso del titular o del desarrollador del proyecto, que es Inmobiliaria Vistasol, de uno de ambos proyectos. Esto a nuestro juicio nos parece verdaderamente inaceptable, y nos parece inaceptable porque existen normas bastante explícitas que dejan en realidad muy poco margen de interpretación en lo que se refiere a la publicidad que tienen que tener los distintos planes de manejo aprobados por CONAF. En este sentido, si me lo permite, señor presidente, el artículo 5º de la Ley de Recuperación de Bosque Nativo señala explícitamente: los planes de manejo aprobados deberán ser de carácter público y estar disponibles en la página web de la corporación para quien lo solicite. Una norma similar la consagra el Reglamento General de la misma ley en su artículo 29. En este sentido, no solamente la CONAF no tiene disponible en su sitio web los distintos planes de manejo para que cualquier persona pueda acceder a su contenido, sino que incluso más,
estuvo por denegar el acceso a la información que fue formalmente solicitada vía el portal de transparencia. A nuestro juicio, la norma no admite mayor interpretación. Y nos preguntamos en qué finalmente se traduce esto. La verdad es que, de principio, ya que se está hablando mucho del acuerdo de Escazú, esto se traduce definitivamente en una vulneración del derecho de acceso a la información ambiental, que el acuerdo de Escazú lo eleva precisamente como un derecho humano. Pero incluso ulteriormente a ello se traduce en una vulneración del derecho a la justicia ambiental. ¿Y por qué se traduce en esto? Primero, porque el artículo 10 de la Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal establece una vía de impugnación especial en estos efectos, tratándose de aquellos planes de manejo que hayan sido aprobados con información falsa o inexacta. Y en ese sentido permite a la CONAF invalidar aquellos actos administrativos que hayan recaído sobre estos planes de manejo con información falsa o inexacta. Entonces nosotros nos preguntamos cómo finalmente una comunidad, como en este caso son los vecinos y vecinas de Paso Hondo, puede entrar a impugnar con base en esta causal y en este específico artículo un plan de manejo si ni siquiera tiene acceso a la información o al contenido de estos planes. No sé si me explico. A nosotros nos parece sumamente grave y lo que se traduce esto en la práctica es que se está dejando un medio de impugnación inaplicable en este sentido por vulnerar el derecho de acceso a la información ambiental, que es muy claro en la Ley de Recuperación de Bosque Nativo. En segundo lugar, como segundo vicio, vemos la inobservancia en la normativa sobre pendientes contenida en el Reglamento de Suelo, Aguas y Humedales, particularmente sus normas establecidas en el artículo 6 y séptima, que son normas que establecen mayores estándares de protección forestal cuando los terrenos tienen sobre una determinada pendiente. Estas normas han sido establecidas para la protección de los suelos, en definitiva, y en definitiva también para la minimización de los posibles riesgos. En este sentido, hay que decir que un artículo bien importante de este reglamento es el artículo 6, que establece que entre la región de Arica y Parinacota hasta la región metropolitana prohíbese el decepado de árboles, es decir, arrancar de raíz, árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas en áreas, y esto es muy importante, en áreas con pendientes entre 10 y 30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa, como en aquellas con pendientes superiores a 30%. En este sentido hay que decir que con anterioridad al plan de manejo que ya les había mencionado, Inmobiliaria Vistasol solicitó y en definitiva fue aprobado un plan de trabajo para la corta intervención y decepado de formaciones xerofíticas. Es aquí entonces cuando, y ese plan fue aprobado por una superficie de 1,4 hectáreas en un predio que tiene 2,5 hectáreas, es decir, abarca el 56% del predio. Entonces, al alero de lo que disponía el artículo 6 del reglamento, voy a ser muy breve. Al alero de lo que disponía el Reglamento de Suelo, Aguas y Humedales, nosotros nos preguntamos cómo pudo ser aprobado ese plan de trabajo para corta intervención o decepado de formaciones xerofíticas, considerando que el predio en el cual se aprobó presenta solamente un rango mínimo de pendientes entre 0,1 y 9,9, un rango medio de pendientes entre 10 y 30%, y la mayor cantidad del predio, particularmente el 40%, que tiene pendientes por sobre los 40 grados. Entonces, nosotros vemos que en definitiva se están aprobando planes y se están aprobando planes de manejo y planes de trabajo con abierta inobservancia de las normas relativas de pendientes para la protección de los suelos. Incluso más, uno podría conjeturar si es que efectivamente estas normas, por ejemplo, han sido observadas en los casos de sustitución de bosque nativo por monocultivos de palto en Petorca, por ejemplo. Quizás sería un aspecto interesante de abordar de qué manera se han aplicado estas normativas relativas a pendientes, que a nuestro juicio son inobservadas. Y finalmente, y para concluir, encontramos que la CONAF también ha hecho una interpretación hiperrestrictiva de las normas de protección forestal referidas a especies clasificadas por el Ministerio del Medio Ambiente según algún estado de conservación. En este sentido, la Ley de Recuperación de Bosque Nativo establece distintas normas que imponen un mayor estándar de protección forestal y de protección ambiental, en definitiva tratándose de la posibilidad de que se afecten determinadas especies vegetacionales clasificadas en algún estado de conservación. Particularmente para efectos de determinar que un determinado bosque es un bosque de preservación, así lo menciona la ley, y requiere de un plan de manejo de preservación, así como para prohibir del todo la intervención, eliminación, decepado, destrucción de especies vegetacionales que se encuentren clasificadas. Sin embargo, a nuestro juicio, la interpretación que en la práctica ha hecho la CONAF ha sido, como les decía, sumamente restrictiva, en ocasiones dejando sin aplicación estas normas y en otras ocasiones interpretándolas restrictivamente, en el sentido de entender que su competencia se entiende limitada solamente a especies arbóreas y arbustivas, dejando fuera especies como herbáceas, como es la Gilesia gramínea que mostraba Paulina, o también especies suculentas, como es el quisco.
particularmente la especie Gilesia gramínea, como decía Paulina, ha sido catalogada en clasificación vulnerable y el quisco como casi amenazada. Sin embargo, nosotros vemos que la CONAF, de acuerdo a la interpretación que hace de sus propias facultades, deja respecto a esta especie un verdadero vacío de fiscalización. Y nos preguntamos finalmente quién, si no la CONAF, es el naturalmente llamado a fiscalizar que las normas de protección forestal sobre estas especies efectivamente se apliquen. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Yo quisiera, bueno, teníamos un tiempo agotado. Quisiera dar la palabra a los diputados que quieran intervenir. Diputado Verdesi, diputada Girardi, diputado Morales, diputado Labra. Les pido brevedad porque la delegada está acá. Sí. Diputado Verdesi. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente creo que la presentación nos muestra una acción incompleta, incorrecta y mal aplicada de la CONAF, que obliga a una acción por parte nuestra, haciendo los oficios necesarios para el organismo que tenga que actuar sobre CONAF, porque efectivamente la evidencia muestra que no hay una protección que del bosque xerófilo, que en este caso, que es una de las labores que tiene CONAF específicamente en su misión. Es decir, es algo grave y probablemente también se deba a una falta de fiscalización, puede ser por falta de inspectores, de recursos, porque se basan en documentos que envían las empresas, que son propietarias teóricamente. Y en segundo lugar, me gustaría, si se puede oficiar por esta comisión, al señor alcalde, que dado que el Consejo Comunal de Quilpué hizo un cambio radical en lo que es el plano comunal, y aquí se está usando un subterfugio, ¿no es cierto?, que es haber obtenido estos permisos con fechas anteriores, pero que cambia radicalmente el sentido que la ciudad le quiere dar a ese sector. Y más aún, podría el alcalde intervenir declarando la zona un parque, ya que no hay ningún parque en que él puede, digamos, comunal como debería estar en sus planos originales, haberse realizado en el área metropolitana que estaba en el Belloto 2000 y que finalmente se transformó en otro montón de casas. Presidente, son esas dos solicitudes, al alcalde y una fiscalización a CONAF por las vías que estime conveniente su presidencia. Quisiera pedir la venida de la comisión para lo que acaba de plantear. Hay que agregar inmediatamente al oficio de fiscalizaciones o a CONAF. Sí. Yo creo que ahí tienen que hacernos llegar el plan de manejo que están pidiendo ellos y que nunca se lo han hecho llegar ni poder observar. Entonces, que nos hagan llegar a esta comisión el plan de manejo de CONAF con respecto a lo que estaban mencionando la abogada. Perfecto. Yo quisiera agregar a lo que han planteado ambos diputados que la invitación que le hagamos también a la CONAF para los incendios forestales pueda informarnos también respecto de la procedencia de los trámites que hicieron con este proyecto, con relación a estos predios. ¿Hay de acuerdo? Sí. Acordado. Diputada Girardi y diputado Labra. Diputada Girardi. ¿Eres más rápida levantando la cabeza? Bueno, lo primero, yo creo que es preguntarle a la CONAF, aparte de lo que ya se ha planteado en el mismo oficio de la CONAF, donde se establece la norma de que estos planes de manejo son secretos, porque eso es lo que le respondieron a ellos. Sí. Entonces, que nos remitan la norma, ¿no?, que ellos supuestamente inventaron o conocen de estos planes secretos, ¿no? Lo otro, y esto solicitó el diputado Ibáñez, que se tuvo que retirar, vuelve, pero tiene que volver, pero por si termina el punto, es también solicitar a Cernagiomín para que elabore un estudio geológico del suelo y las pendientes del sector Paso Hondo de la comuna de Quilpué, y que se contraste con la información que entregó la inmobiliaria de los lotes X7A, rol de avalúo número 287-129, y X5-6, resultado de la fusión de los lotes X5 y X6, roles de avalúo número 287, 127 y 128 respectivamente. Asimismo, informe medidas legislativas para mejorar la fiscalización de los estudios de mecánica de suelo y si este organismo reúne las competencias para ello. Las medidas normativas más que legislativas, presidente. Muy bien. ¿Hay acuerdo? Son tres oficios. Al Seremi de Transporte de la región de Valparaíso para que informe sobre la obligación de presentar un informe de capacidad vial y estudios de impacto del sistema de transporte urbano
por parte de los titulares de los proyectos inmobiliarios correspondiente a los lotes X7A. Ya di los roles de avalúo X5-6, de la fusión de los lotes X5-6 y ya señalé los roles de avalúo. Y a la Seremi de Vivienda y al Gobierno Regional de la región de Valparaíso para que nos envíen los planos referenciales, memorias explicativas, ordenanzas y otros documentos relevantes sobre los siguientes instrumentos de planificación territorial. Modificación al Plan Regulador de Valparaíso de 1965, mediante resolución afecta número 3104-017 del 95, que introdujo un área de extensión urbana B42 correspondiente al sector Paso Hondo de Quilpué, y la modificación parcial del plano regulador comunal de 1971 de Quilpué, mediante resolución afecta de 1990, que introdujo el sector Paso Hondo. También solicitaría al Ministerio de Medio Ambiente solicitar su pronunciamiento respecto de si este proyecto requiere pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental o no, y también la misma pregunta al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Eso. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo para esos oficios? Acordado. Diputado Laura. Y ahí terminamos. Yo en realidad estuve en una comisión investigadora por un corte de bosque nativo en la sexta región. Ahí hay conclusiones, estuvimos a CONAF, estuvimos sentados a varias personalidades ahí y llegamos a conclusiones que no compartimos todos, pero usted, señor presidente, estuvo en esa comisión. Y a mí por lo menos me quedó claro que los planes de manejo de CONAF no son secretos, son públicos, deberían ser públicos, porque ahí hubo todo un asunto de interpretación acerca de certificados que se usaban, por ejemplo, certificado que determinaba en términos económicos por el Servicio de Impuestos Internos, determinaba que se podía actuar sobre ese territorio que estaba en una ladera y cumplía todas las medidas que usted mencionó por su intermedio, presidente, con respecto al declive que tenía, todo ese asunto técnico, que sería bueno que tuviéramos esas conclusiones o algunos de los estudios que conseguimos durante esa comisión, porque son muy reveladores del actuar en términos de la satisfacción en lo económico de CONAF y no en lo protector, que es como el inicio de CONAF. CONAF nace para proteger especies prácticamente en instituciones en el norte de Chile, que es la historia que nos vino a contar el director que asumió, y digo historia no peyorativamente, sino que una historia bonita, como nació CONAF. Y quiero adelantar una discusión que deberíamos tenerla muy pronto, yo creo. ¿Dónde tiene que estar CONAF? Si tiene que estar CONAF en un ministerio como el de Agricultura, que tiene que ver con el fomento de productivo, o tiene que estar en el Ministerio de Medio Ambiente, donde realmente hay una vocación de protección del medio ambiente, supongo. Eso sería como yo quisiera que pudiéramos traer ese estudio de las conclusiones que se hicieron en esa comisión investigadora, que pudiéramos tenerlo a la mano acá para que lo analizáramos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Están publicadas y a disposición también del equipo jurídico acá. Diputado Morales. Y ahora sí terminamos. Muy breve, presidente, muy breve. Solamente a nosotros nos tocó participar de la comisión investigadora de incendio, y una de las debilidades que se encontraron ahí fue que CONAF no fiscalizó los predios que se consumieron por el fuego, y algunos no tenían ni plan de manejo. Así que es bastante razonable lo que se está planteando. Tengo dos preguntas. Para la señora o señorita Paulina, ¿cuál ha sido el rol del municipio que ha tenido en todo este tema de ustedes? Y para el abogado, si estos vicios que ustedes señalan han sido presentados ante un tribunal, o si han presentado algo ustedes, ¿han tenido alguna acciones legales o solamente están haciendo las observaciones? Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Morales.
Si puede ser breve, Ahora sí. porque estamos Sí, complicados. para responder a la pregunta acerca del rol del municipio, voy a señalar que nosotros tuvimos una reunión con el alcalde Mauricio Miñambres y el compromiso que surgió de esa reunión fue que el Departamento de Medio Ambiente nos iba a colaborar en las gestiones que nosotros habíamos estado realizando ante CONAF. Sin embargo, hasta la fecha, si bien pudimos, lo único que se pudo realizar y dentro del compromiso del Departamento de Medio Ambiente fue que Patricio Novoa, que es un funcionario de CONAF botánico reconocido a nivel nacional, fue a Paso Hondo para hacer un catastro de la flora nativa. Lo que nos falta realmente y que sería un aporte bastante importante es que el Departamento de Medio Ambiente elabore un informe que dé cuenta de la relación entre este cerro de Paso Hondo y la zona norte de Quilpué en el sentido de cómo se afectaría esta zona de transición que yo les mencionaba en el caso de que se ejecutaran los proyectos inmobiliarios. Eso ha sido por lo menos que ellos son los que dan los permisos y también por qué el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, porque son ellos los que tienen el expediente para que se declare como santuario de naturaleza la zona norte de Quilpué. Entonces ellos tienen un trabajo elaborado y por lo mismo, en base a todos los informes que manejan, podrían perfectamente realizar este informe de esta relación entre estos cerros de Paso Hondo y la zona norte de Quilpué. Diputada Girardi. Creo que sería interesante que nosotros oficiáramos al alcalde de Quilpué solicitándole información para saber, dado que ya existen antecedentes de esta zona como santuario de la naturaleza y todos aquellos elementos que aquí se han señalado, cuáles son las razones y el fundamento que tuvo el municipio para otorgar los permisos de edificación. ¿Ya? Porque o sea, lo primero es que si el municipio cuenta con esos antecedentes, no debiera haber ni siquiera otorgado los permisos de edificación. ¿Ya? Entonces, ¿Está solicitando un oficio? que lo solicitáramos nosotros. Perfecto. ¿Ya? ¿Hay acuerdo? Sí. Acordado. Por favor. Muchas gracias, diputado, por la pregunta. Con respecto a si estos vicios se han planteado quizás por la vía judicial, la verdad es que, como decía Paulina, nosotros estamos llevando actualmente un recurso de protección ambiental. Los alegatos ya deberían haber sido, se han ido postergando por distintas razones. Pero ahí lo que estamos principalmente planteando es que, a nuestro juicio, estos proyectos deberían ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, más allá de las características ingenieriles, si que será de proyecto inmobiliario o no. Estamos más bien apelando a los efectos ambientales sobre el valor del territorio y a los efectos sobre el patrimonio arqueológico. Eso por una parte. En esta sede nosotros no hemos podido plantear estos distintos vicios ante CONAF, pese a que de todas formas igualmente solicitamos a la Corte que se oficiara CONAF para que se nos hiciera llegar el contenido de los planes de manejo y la Corte lo denegó. Eso fue el día de ayer y antes también. Eso por una parte. Por otra parte, en lo que se refiere estrictamente a la CONAF, nosotros el mes de julio, si mal no recuerdo, interpusimos un recurso de revisión extraordinario del plan de trabajo y una solicitud de invalidación del plan de manejo fundándose en esta causal del artículo 10 que yo les comentaba, por información falsa o inexacta, particularmente con relación a las pendientes y particularmente con relación a las especies que Inmobiliaria Vistasol, que es uno de los desarrolladores de ambos proyectos, informó a la CONAF, porque esos antecedentes sí los teníamos porque se habían hecho llegar a la Corte. Sin embargo, respecto de todo, de otro predio, no tenemos información, de manera que mal podemos nosotros interponer cualquier tipo de recurso administrativo. Y a nuestro juicio, esta vulneración del derecho a la justicia ambiental es tan grave que quizás la última noticia la tuvimos el día de hoy, que se nos notificó lo que iba a pasar con respecto a ese recurso, y dado que el señor Sandro Brusones es actualmente el director ejecutivo interino de la CONAF Quinta Región, se abstuvo o más bien se inhabilitó de poder resolver el recurso hasta que se nombre un nuevo director ejecutivo. De manera que obviamente esto nos limita mucho en cuanto a las posibles vías que nosotros podamos emprender a posteriori, pensando por ejemplo en tribunales ambientales. Entonces, bueno, vamos a analizar qué tipo de nuevas acciones realizamos, pero en realidad de esa magnitud, digamos, son los vicios que nosotros detectamos. Perfecto. Yo quisiera que pudieran ustedes estar atentos cuando invitemos a la CONAF para que pudieran también estar disponibles para eventuales preguntas. Absolutamente. Y, por supuesto, la comisión o este presidente, por lo menos, disponible para... Y, por supuesto, el diputado Verdese que nos pidió tener esta sesión.
para la información que los servicios públicos se demoran en entregar, que se puedan pedir a través de la comisión. Yo creo que eso también puede ser de utilidad. Quisiera pedir también la unanimidad de la comisión en atención a lo que aquí se expuso de las especies que hay ahí. Cuando los lugares, cuando los municipios quieren declarar un santuario de la naturaleza, como es el caso que hay un expediente, como dice que está la Dirección de Medio Ambiente, una de las cosas que les piden es apoyo parlamentario. Si pudiéramos nosotros como comisión apoyar la idea de que este lugar sea santuario de la naturaleza. Va a ser una hoja más en el expediente, pero una hoja que significa un requisito que tienen que presentar luego al Consejo de Monumentos Nacionales. No sé si hay acuerdo para eso. Sí. Diputado Morales, diputado Torralba, diputado Álvarez. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Un oficio al municipio. Es un oficio al municipio, pero expresando nuestro apoyo a la declaratoria de santuario de la naturaleza del lugar en cuestión. Acordado. Bueno, con el nombre de los diputados que estamos hoy día presentes. Vamos a incluirlo, ¿sí? Si está de acuerdo. Perfecto. Bueno, para terminar, les entregamos una minuta con la exposición y que tiene información más detallada acerca de todo lo que expusimos acá. Bueno, reiterar los agradecimientos por esta invitación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a suspender por un minuto para cambio de invitados. Muy bien.